¿Cuál es mejor protección contra la inflación? ¿La vivienda, el oro o Bitcoin? Vamos a tratar de responder a esta pregunta, como siempre, en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Para ello vamos a analizar varias diapositivas que os traigo, como siempre hoy la vamos a ver en pantalla. Vamos a analizar también la importancia, ¿no?, de protegernos de este impuesto invisible, el más injusto de todo, sobre todo porque mucha gente no sabe o no puede posicionarse, ¿no?, en activos que protejan, activos financieros o reales que protejan, como digo, de esta extracción estatal, ¿no? Y en primer lugar vamos a ver cómo salarios y vivienda se han desconectado muchísimo y cómo cada día, esto lo hemos visto varias veces, es más difícil acceder a unos bienes más necesarios. Aquí tenéis la imagen, la veis en pantalla, es tremendo, ¿no? Fijaos, vamos a ponerla en grande porque, bueno, son siempre imágenes preocupantes que tenemos que tratar de responder o por lo menos buscar soluciones. Esto es un hecho, esto es una realidad, el tablero por desgracia es y no podemos cambiarlo, o por lo menos tenemos poco margen para cambiarlo, ¿no? Los políticos son lo que son y van a seguir con las mismas dinámicas. Fijaros, la diferencia entre el precio de la vivienda, y lo tenéis en amarillo, y pues ahí los full-time earnings o salarios, ¿verdad?, en términos reales, cómo se ha desconectado muchísimo. Básicamente la vivienda es un bien de innovación cercano a cero, por tanto responde muy bien a lo que es la inflación. También evidentemente hemos entrado en un mundo en que cada vez se comparten, o las viviendas son más unifamiliares, pues cada vez las familias son de menos personas, por lo tanto se requieren más viviendas para las mismas personas, y además hay mucha regulación para construir. La población en términos desde los boomers pues ha aumentado mucho y se ha construido poco, ¿no? Más demanda, misma oferta, pues al fin y al cabo todo esto más la inflación ha hecho que el precio de la vivienda suba mucho y lo haga pues muy por encima de los salarios reales, lo que hace que cada vez sea más difícil acceder con el mismo salario a la vivienda, ¿no? Ya decíamos recientemente que antes necesitaban solo 2 años de trabajo. Imagínate que no gastas nada, 2 años de trabajo para acceder a una vivienda, a día de hoy se necesitan 7 años. Esto es pues esa desconexión entre salarios y precio de la vivienda. Hay muchos factores, como digo, no solo es la inflación, el envilecimiento de la divisa, sino hemos comentado pues toda esa poca construcción. No se ha adaptado la construcción a la cada vez mayor demanda, y no solo porque cada vez hay más población, sobre todo en las urbes, en los centros de las grandes capitales, sino también porque las familiares cada vez son de menos personas y se necesitan más viviendas para las mismas personas, ¿no? Pero entonces, bueno, como vía salarios cada vez va a ser más complicado acceder a la vivienda, tendremos que buscar otra solución. ¿Cómo? Vía inversión. Repito la misma frase que siempre comento: be owner, not worker, ¿no? Esto lo repiten muchos americanos porque han entendido de qué va el juego. Los americanos son mucho más sofisticados a la hora de invertir, quizá tengan más educación financiera, bueno, quizá no, seguro, y por lo tanto, esto no es más que las estadísticas, por ejemplo, del banco, en este caso del Banco de España, que bueno, hace papers muy interesantes, decía que en España muy poca gente invierte en activos financieros, casi todo es ladrillo, pero los que invierten en activos financieros casi todos son depósitos, muy poca gente está en bolsa, muy poca gente, por ejemplo, hace inversiones activas o pasivas, y por tanto muy poca gente consigue rentabilidades de más del 3% anual, que no es muy complicado conseguirlas y capitalizarlas, ¿verdad? Muy poca gente, que además no necesita grandes conocimientos para acceder a eso, ¿verdad? Si tú inviertes, es capaz de invertir 200 euros al mes desde los 30 a los 60 años, pues simplemente a un 5 o 6% de rentabilidad anual, que repito, no es tan complicado. Hay estrategias indexadas que incluso te lo van a dar de forma sencilla. Tendrías más o menos unos medio millón, ¿no?, a la hora de jubilarte, ¿no? Y esto pues te dará mucha más facilidad, o bien para que tus hijos puedan acceder a una vivienda, o bien para tener un sobresueldo por encima de la pensión, para complementar la pensión, que cada vez va a tener menor tasa de reposición, ¿no? Esta educación financiera, que es tan sencilla, la cuento aquí en 2 segundos, repito, muy poca gente en España la tiene. Estados Unidos mucho más, y por eso se dice eso de be owner, ser propietario de activos financieros y reales, not worker, porque con los salarios, trabajando vía rentas, ya es muy complicado enriquecerse, ¿no? Y esta imagen pues es un ejemplo de ello. Vamos a ver hoy, sobre todo centrarnos en activos reales. Vamos a pasar en primer lugar a la segunda imagen, antes de centrarnos un poco en esos activos refugio frente a la inflación, y ver el drama que ahora mismo hay en Estados Unidos, porque hay mucha gente que por desgracia aún no ha entendido esta premisa que estamos comentando en este vídeo. Fijaros esta imagen, casi el 50% de los encuestados por Bank of America, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien, dicen que viven check by check, salario tras salario. Yo siempre digo que esto es la famosa carrera de la rata, ¿no?
mucha gente, ahí lo veis, está marcado, casi el 50%, quizá un poquito por debajo, pero es muy, muy duro, ¿no? Vivir prácticamente a la indigencia del salario, ¿no? Como dice la famosa carrera de rata, y quizá no es porque ganes poco, sino porque mucha gente adapta su nivel de vida a sus ingresos. Eso es un error rotundo. Tú no puedes gastar en función de lo que ingreses. Tú tienes que ingresar, luego ahorrar y ya luego gastar en base a eso, ¿no? El ahorro es un gasto más, o debe entender como un gasto más, ¿no? Y mucha gente entra en la famosa carrera de la rata y cuando más gana, más tren de vida tiene y al final, repito, está a un salario de la indigencia. Un poco exagerado decir eso porque hay subsidios y evidentemente hay paro, etcétera, etcétera, pero bueno, pues una forma para que nos entendamos, ¿no? Esto no puede ser, esto es muy preocupante porque no hay una cultura del ahorro, sobre todo en los jóvenes. Muchos jóvenes deciden no ahorrar porque ven imposible. Dice, ¿para qué voy a ahorrar si no puedo comprar una vivienda? Y no voy a poder comprar por mucho que esté dejando de consumir, esté dejando de vivir, si está tan inaccesible, ¿no? Yo les entiendo en parte, pero eso es porque no entienden el tremendo efecto del interés compuesto, de la capitalización y de poder construir un portfolio diversificado que te genere un 6, 7, 8, 9, 10% de rentabilidad, es lo que enseñamos, por cierto, en Trading Pro, y eso, capitalizarlo, y el tiempo va a jugar a tu favor. En 15, 20, 30 años vas a tener ya un capital que a día de hoy es impensable que puedas algún día ahorrarlo. Y es simplemente invirtiendo, teniendo educación financiera. Por eso yo siempre digo que la educación financiera vale más que nada. No tiene precio. Es que es una cosa que no tiene precio porque te va a permitir acceder a unos montos en el futuro que son inimaginables a día de hoy, ¿no? Y por desgracia hay mucha gente que no lo entiende, vive en la carrera de rata, consume prácticamente todo, vive al día, prácticamente check by check, salario por salario, y como digo, bueno, pues está prácticamente al famoso YOLO, pues vamos salario de indigencia, como digo, y sobre todo que no permite tener ahorro futuro que se complemente con una pensión que cada vez va a ir a menos, así que las condiciones de vida en un futuro, por desgracia, serán para ellos peores. Bueno, tenemos la forma de solucionarlo, insisto, es formándose, es invirtiendo en uno mismo, do it yourself, y además invirtiendo, ahorrando en primer lugar, invirtiendo y capitalizando. Ese es el secreto, ¿no? Vamos ya a entrar un poco en activos. Oye, ¿qué nos protege frente a la inflación? La inflación ha venido para quedarse. Desde el 71 vimos en un entorno brutalmente inflacionario. Vamos a poner la siguiente imagen. Bueno, pues es invisible, mucha gente no es ni consciente, pero realmente destroza nuestro poder adquisitivo, sobre todo a largo plazo, ¿no? Vamos a poner en grande esta imagen. Vamos a hablar hoy bueno, aquí lo tenemos en primer lugar. Antes de entrar, la bolsa, evidentemente, es una opción, la bolsa a largo plazo, siempre para protegernos de la inflación e incluso para sacar la mayor de las rentabilidades. La bolsa frente a la vivienda, frente al oro, evidentemente, que no genera flujos de caja, o frente a los bonos, es lo que más rentabilidad nos da. Y ahora, además, entramos en la parte estacional más favorable del año, ¿no? Esto, bueno, está una imagen cogida del 27 de octubre, pero bueno, estos últimos 2 meses, noviembre y diciembre, además año electoral, son muy favorables, no solo por el rayo de Navidad, sino, como digo, las elecciones suelen ser positivas para los mercados. Ahora bien, ¿creéis que la bolsa, y es una pregunta que os hago a vosotros, ¿no? La bolsa a largo plazo, repito, es algo en la que siempre tenemos que estar invertidos. Se puede hacer a través de ETFs, no hace falta exponerse a un país, no tiene por ser SP500, puede ser un ETF global como el MSCI, que te va a dar una rentabilidad, siempre lo digo, pues, real, en torno al 5 o 6%, ¿verdad? Y si tienes un horizonte temporal de más de 10 años, aparte vas a tener prácticamente ningún riesgo, ¿no? Este conocimiento, insisto, es fundamental. Si queremos ser más activos, incluso hacer algo de market timing, donde poder batir ese porcentaje, que es lo que hacemos en Trading Pro, pues este tipo de preguntas son, creo que, muy interesantes. Por ejemplo, ahora posicionarse de manera más fuerte en Estados Unidos. Insisto, aprovechando esa pauta cíclica, las pautas estacionales son siempre muy importantes y las tenemos que incluir en todas nuestras tesis, ¿no? Es año electoral, están dando mucha liquidez al mercado, liquidez, insisto, tanto por parte de banca central como por parte de banca privada y por supuesto de tesoros vía deuda. Esto empuja a la parte del precio, la parte de las, bueno, el precio efectivamente, ¿no? O a las bolsas, les empuja claramente y además estamos en un entorno macro favorable, ¿no? Pues a priori tenemos todo a favor para ver un rally Navidad fuerte, ¿no? En Wall Street, que nos lleve a nuevos máximos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí os dejo, la pauta para que nos veáis y también os leo en los comentarios si creéis que va a suceder o no, ¿no?
Es curioso porque yo pienso que sí, en Trading Pro estamos largos en Nasdaq, esperamos ese gran target en los 21.000, quizá 21.200, también SP500 que rompa los máximos, habla mucho de esos 6.000 puntos, y estamos posicionados. También en China, por cierto, estamos rotando, estamos diversificando, no solo Estados Unidos, también en China, que consideramos que está a precios mucho mejores, quizá con escalas temporales más de largo plazo, pero de cara al corto plazo sí que nos gusta mucho Estados Unidos, ¿no? Os voy a leer a todos, pero fijaos cómo las manos fuertes no lo están. Vamos a cambiar de imagen, si ponemos la siguiente, para ver en dónde están posicionados los hedge funds, ¿no? Los fondos de cobertura. Esto es tremendo, ¿no? Fijaos, vamos a poner en grande cómo ahora mismo están largos en VIX, en volatilidad. Esto es desde mi punto de vista, una cobertura clara a posibles correcciones en bolsa, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo que no estaban las manos fuertes posicionándose a favor de una potencial corrección, ¿no? Lo que es lo mismo, largos en volatilidad. ¿Por qué creo yo que están haciendo coberturas? Por las elecciones presidenciales. El caso de que ahora mismo el mercado está descontando la victoria de Donald Trump. En caso de que finalmente no gane el republicano y lo haga Kamala Harris, habrá un repricing. Todo lo que ha subido, bolsas, Bitcoin, tendrán que deshacer esos movimientos derivados del Trump Trade. Aquí lo veis, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces creo que se están protegiendo por esa posibilidad. Como sabéis, las elecciones no hay nada escrito. Como siempre digo, al final es un juego dialéctico que cambia de un día para otro, de una hora para otra. Como sabéis, las apuestas dan favorito a Trump. Las encuestas dan como favorita a Kamala Harris. Bueno, ¿a qué le hacemos caso? Yo prefiero no mojarme demasiado. Diría yo que va a ganar Trump, pero no está mal, o creo que no es que es prudente protegerse como está haciendo los hedge funds, y creo que esta posición larga en volatilidad es por eso, no porque crean que no vaya a haber un rally de Navidad, simplemente por si finalmente gana Kamala Harris, que sabéis que quiere subir impuestos de sociedades, y eso evidentemente puede perjudicar mucho los beneficios empresariales, todo lo contrario que Donald Trump, que quiere bajar el IS al 15%, ¿verdad? Lo que sería un espaldarazo importante, insisto, para las bolsas o las empresas en general, tanto a corto como a medio plazo. Y se pondría en precio y por lo tanto ya lo están descontando en parte, ¿no? El Trump Trade. ¿Y qué es otro Trump Trade? Insisto, todo esto de educación financiera, como digo, un poco hilando a toda esa protección que todos debemos tener. Si quieres hacer gestión activa, vamos a poner la siguiente imagen, lo que es más que evidente. Vamos a dejar, por cierto, también el consultorio en pantalla. Si alguien nos quiere hacer alguna pregunta sobre su perfil de inversor, sobre alguna cuestión en particular de un portfolio, nos lo puede preguntar. Consultorio, 2 puntos, y ponéis la duda que queráis, o nos mandáis un audio y os contestamos el equipo de forma gratuita. Es un servicio abierto para toda la comunidad de Trading Pro. Vamos a poner otro Trump Trade que tenemos aquí, que es Bitcoin. Fijaros, evidentemente, vamos a ponerlo en grande. Cuidado, porque Bitcoin, insisto, mucha gente ya está proponiendo el FOMO, el Fear of Missing Out, está rompiendo resistencias. Ayer tocó los 71.000, y bueno, pues aquí se habla claramente del famoso el Trade Trump, o Trump Trade, como queráis llamarlo. Muchos analistas ya están creando sus portfolios en base a la victoria del republicano. Y yo también, yo insisto que nosotros hemos posicionado, o llevamos diciendo mucho tiempo, posiciones largas en bolsas. El sector bancario, además, muy favorecido, viene por la victoria del republicano, y sobre todo Bitcoin. Bitcoin quizás sea de los más favorecidos. Sabéis que Trump es mucho más favorable a todo el ecosistema en general, quiere además quitar plusvalías, o eso dice, ¿no?, a la propia criptomoneda, incluso que hace una reserva, al igual que tienen oro, también reservas de Bitcoin para respaldar el dólar. Todo esto, bueno, pues favorece mucho a esa adopción, ¿no?, en este caso de Bitcoin, y se empieza a poner en precio, porque antes de las elecciones ha venido subiendo con mucha fuerza, está rompiendo resistencias. Mucha gente ya habla de los entornos de este bull run que puede llegar en entornos de 115.000, 130.000, los optimistas hablan de los 200.000, bueno, sería un bull run tremendo, ¿no?, dentro de este ciclo, pero insisto, si por lo que sea no gana Trump, como las apuestas se equivocan, las apuestas al final son lo que son, ¿no?, apuestas. Si se equivocan, pues evidentemente quizá veamos como parte de esa subida se deshace, y además de forma muy vertical, ¿no? Puede haber ventas en cascada, además hay mucho apalancamiento, lo estábamos viendo los últimos días, así que cuidado con las llamadas a margen, y puede haber, insisto, caídas desordenadas, así que cuidado, hay que estar muy atentos a esas elecciones presidenciales, ¿no? Y os hago la pregunta, ¿estáis vosotros construyendo también vuestro portfolio en base a la victoria de uno u otro? Son unas elecciones importantísimas estas que vienen, ¿no? Y vamos ya con la última de las imágenes que os traigo. Bitcoin, para mí, sí es claramente una protección, ¿no?, frente a la inflación, lo ha sido. Sobre todo a largo plazo, es una reserva patrimonial de largo plazo, no de corto, donde la volatilidad evidentemente no te da liquidez, no es un activo líquido, es un activo de protección a largo plazo. La vivienda también, veamos como la vivienda sube mucho más que los salarios. La vivienda claramente es un activo muy bueno contra la inflación, muy bueno. El problema de la vivienda es que tiene también poca liquidez. Ahí Bitcoin y
La vivienda son activos poco líquidos, ¿no? Y fijaros, aquí acabo con el oro, que es el último de los grandes activos reales tradicionales que son protección contra la inflación, porque fijaros, este gráfico es interesantísimo. Mucha gente dice, estamos en máximos históricos. Sí, máximos históricos en términos nominales, que no reales. Vamos a ponerlo en grande el gráfico y lo vemos, ¿no? Siempre hay que pensar en términos reales, no nominales. Y en términos reales, descontando la inflación, el oro aún no ha marcado máximos históricos. Fijaros, ahí lo veis, lo marcó en los 80. Bien, en términos reales, si descontamos la inflación, fijaos como no estamos aún en los máximos históricos, sí, máximos anuales, evidentemente, estamos en una tendencia alcista ahora, es más que evidente, pero cuidado, que no es tan buen protector el oro, si se ve aquí, contra la inflación. El oro es una protección, es que poca gente lo sabe, esto porque los medios generalistas, que muchas veces no hacen suficiente investigación, siempre hablan oro versus inflación. Cuidado, el oro es un activo que protege de la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Pues esa represión que hacen los bancos centrales para hundir los tipos de interés, llevar los tipos de interés reales a terreno negativo, es decir, que los tipos nominales estén por debajo de la inflación. El oro ante eso protege. El oro es una competencia de los bonos, son activos sustitutivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, si los bonos dan rendimientos reales negativos, es decir, no cubren el poder adquisitivo, o sea, no protegen ni siquiera el poder adquisitivo porque no cubren la inflación, evidentemente los flujos van a rotar hacia el oro, que sí lo hace, ¿bien? Pero per se no es un activo que proteja necesariamente bien siempre frente a la inflación. Por eso, insisto, en términos reales aún no estamos en máximos históricos, como si lo está Bitcoin o como si lo está la vivienda. El oro de esos tres activos es el único que en términos reales, descontando la inflación, aún no está en los máximos históricos. Como veis, de esos tres activos, como digo, quizás sea para la inflación, el peor de ellos, pero sí, insisto, es el mejor para la represión financiera. Por eso el oro lo que tradicionalmente hace es tener una correlación negativa con los tipos reales de la economía. De todas formas, os voy a leer a todos, y con esto no quiero decir que ahora mismo no sea momento para invertir en oro o que sea un buen momento para invertir en vivienda o en Bitcoin. Simplemente estoy comentando un poco la dinámica de los activos. Además, el oro es el más líquido de todos ellos porque es el menos volátil a corto plazo o el que puedes vender en cualquier momento sin quebranto, ¿verdad? Eso es volatilidad pura y dura. Por lo tanto, si alguien tiene necesidades de liquidez a corto plazo, mucho mejor el oro que evidentemente la vivienda, que es un activo cero líquido, o que Bitcoin, que tiene mucha volatilidad y por lo tanto, pues sí puede tener quebranto si tiene necesidades de liquidez y hay que venderlo en un momento que no es óptimo para venderlo, ¿verdad? Bueno, evidentemente en la diversificación está la clave. Todo esto, si alguien, como digo, ya lo hemos puesto antes, tiene cualquier duda, nos quiere preguntar sobre nuestro portfolio, sobre cómo diversificar, carteras permanentes, cartera Bowelhead, bueno, pues algún broker en el que invertir, algún banco, exchange, cualquier cosa, estamos en el consultorio, tenéis ahí abajo el WhatsApp, nos podéis consultorio, cualquier duda y os contestamos de la mejor manera posible. Yo, mi hermano Álvaro, hago un compañero de Trading Pro, es un servicio dedicado a toda la comunidad que nos ve aquí en Trading Pro Televisión. Y con esto me despido, como siempre amigos, no antes sin mandaros un fuertísimo abrazo y un besazo. Chao. Atención, últimas noticias. Grandes noticias. La bolsa de Wall Street supera sus máximos históricos. ¿Te perdiste la subida histórica del SP500? ¿No invertiste en las empresas de inteligencia artificial cuando podías? ¿No te enteraste de la crisis de Grifols a tiempo? Eso es que no te estás enterando de lo que pasa en los mercados. Ahora puedes enterarte gratis en la mayor comunidad gratuita de traders en español. Únete a nuestro Telegram y entérate de todo antes de que sea demasiado tarde. Chat con traders reales. Noticias. Métricas y análisis. Escenarios financieros diarios. Una gran comunidad de trading en español. Telegram privado de Trading Pro abajo en la descripción. Es el momento de enterarte de lo que pasa